Luis Couturier, nacido el 25 de agosto de 1937 en la Ciudad de México, México, fue un talentoso actor con más de 4 décadas de dedicación al arte. Falleció el 27 de febrero de 2025 en Puebla, México, a la edad de 87 años. Su vida fue un largo viaje lleno de pasión, pero también no exento de profunda tristeza. La mayor tristeza en la vida de Luis Couturier, como lo reveló en una rara entrevista con El Universal en 2010 y a través de los relatos de sus allegados, fue la pérdida de su amada madre, María Elena Pumarino, cuando era muy joven, junto con el tormento de no poder estar con ella en sus momentos finales. Luis creció en una familia de clase media en el barrio de Tacubaya de la Ciudad de México. Su madre, María Elena, era una mujer fuerte pero gentil que trabajaba como costurera para mantener a Luis y a sus 3 hermanos después de que su padre, José Couturier, muriera de tuberculosis en 1945, cuando Luis tenía solo 8 años. María Elena fue la mayor fuente de motivación de Luis, alentándolo siempre a perseguir sus sueños artísticos a pesar de las limitaciones económicas de su familia. En 1955, cuando Luis tenía 18 años y apenas comenzaba su carrera como dibujante, su madre murió repentinamente de un ataque al corazón. Él no estaba en casa en ese momento. Estaba trabajando en el periódico El Diario de Jalapa, en Veracruz, para ganar dinero extra para mantener a su familia. La noticia de la muerte de su madre llegó a través de un breve telegrama y condujo durante horas hasta Ciudad de México solo para encontrarla enterrada. En una conversación con amigos en 1980 se le escapó la voz: «No tuve tiempo de despedirme. Me perdí el último momento para abrazarla». La tristeza no fue solo una pérdida personal, sino también un sentimiento de culpa que duró toda su vida. Luis contaba a menudo que su madre era la única que tenía una fe absoluta en sus capacidades, cuando todos los demás miembros de la familia, incluido su hermano Miguel Couturier, que luego se convirtió en actor, pensaban que el arte era un camino inestable. Después de su muerte, Luis cayó en una depresión prolongada. Un día se paró frente al espejo en la antigua casa familiar. Se miró a los ojos y lloró. Si yo hubiera estado allí, tal vez ella no se habría ido sola. Esta tristeza se hizo aún más profunda cuando se dio cuenta de que su carrera, a pesar de su éxito posterior, no podía compensar los momentos que perdió con la madre que más amaba. La carrera de Luis Couturier es una larga historia de talento, perseverancia y emociones intensas, desde un joven caricaturista hasta uno de los actores más respetados de México. Comenzó su trayectoria artística no en el escenario ni en la pantalla, sino en el mundo del dibujo. En 1957, a la edad de 20 años, se convirtió en caricaturista profesional, trabajando para importantes periódicos como El Universal, El Diario de Jalapa y Revista Jaja. Sus pinturas, agudas y humorísticas, pero llenas de significado social, rápidamente atrajeron la atención. Sin embargo, Luis no se conformó con quedarse solo con el papel y la tinta. Anhelaba un escenario más grande para expresarse y en 1972 probó suerte actuando en un pequeño papel en la serie El Carruaje. En 1978 ingresó oficialmente al mundo del cine con su papel debut en la película Llovizna y la telenovela Mamá Campanita. El primer gran éxito de Luis llegó en 1989 con su papel en La casa al final de la calle, una clásica telenovela de Televisa. Sus papeles de profundo villano hicieron que el público lo amara y lo odiara, y su nombre comenzó a hacerse ampliamente conocido. Desde entonces, su carrera ha florecido. Apareció en más de 50 telenovelas, entre ellas El Manantial, 2001, Amor Real, 2003, En nombre del amor, 2008, Porque el amor manda, 2012, y El color de la pasión, 2014.
También dejó su huella en el cine con películas como El Tigre de Santa Julia, 2002, y Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades, 2022, dirigida por Alejandro González Iñárritu, su último papel antes de morir. Luis es querido por sus diversas transformaciones, desde villanos fríos hasta padres cariñosos. Recibió el premio TV Novelas al mejor actor de reparto en 1995 y fue distinguido con el Premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes en 2020. Sin embargo, la carrera de Luis no siempre ha sido un camino de rosas. Uno de sus mayores fracasos ocurrió en 1985, cuando invirtió todos sus ahorros en una obra de teatro de producción propia llamada Sombras de la Ciudad. La obra, a pesar de su gran esfuerzo, recibió críticas negativas de los críticos y fue un fracaso de taquilla. Luis perdió todos sus ahorros de 10 años y se vio obligado a vender su viejo auto, su mayor activo en ese momento, para pagar sus deudas. Se sentó solo en un teatro vacío después de su última función, sollozando. Pensé que era mi oportunidad de demostrar que era más que un simple pintor. Me equivoqué. Sus esfuerzos por superar las dificultades también le hicieron llorar muchas veces. En 2016, Luis sufrió un derrame cerebral debido a un infarto cerebral, lo que lo obligó a tomarse casi un año de descanso de las actuaciones. A su regreso, aceptó un pequeño papel en Por amar sin ley, 2018, pero tuvo que ensayar durante horas para recuperar la capacidad de hablar y mover las manos. Durante una sesión de rodaje, tras terminar su primera escena tras el derrame cerebral, se sentó en la sala de descanso, cubriéndose la cara y llorando. Pensé que no podía más. Lloré porque sabía que seguía vivo, que aún podía actuar. Esa perseverancia le ayudó a continuar su carrera hasta 2022, cuando apareció en Bardo, obra considerada su significativa despedida del público. Luis Couturier no solo aspira al éxito en su carrera, sino que también quiere dejar un legado más allá de los focos. Uno de sus mayores logros fue convertirse en un ícono de la versatilidad de la actuación mexicana. No quería encasillarse en un solo tipo de papel. Probó suerte en todo, desde la comedia en El Premio Mayor, 1995, hasta el drama en Huracán, 1997. Quiero que el público me vea y piense, él puede con todo, dijo en una entrevista con Reforma en 2005. Ese es mi mayor éxito. También intenta siempre inspirar a la generación más joven. Luis asiste regularmente a clases gratuitas de actuación en la Ciudad de México y Puebla, donde comparte sus experiencias con actores emergentes. Estableció un pequeño fondo de becas llamado María Elena, en memoria de su madre, para apoyar a estudiantes de arte pobres. No tengo mucho dinero, pero tengo conocimiento y amor para compartir, le dijo a un estudiante en 2015. Este logro no se debe solo a las más de 50 telenovelas y 20 películas en las que ha participado, sino también a los cientos de estudiantes a los que ha guiado, muchos de los cuales luego se convirtieron en actores famosos. Además, Luis se esfuerza por dejar su huella en el cine internacional. Su papel en Bardo, 2022, película nominada al Oscar, fue la cima que siempre había soñado. A pesar de su frágil salud tras el derrame cerebral, persistió en desempeñar el papel, viéndolo como una manera de dar a conocer su nombre más allá de las fronteras de México. Quiero que el mundo sepa que México no solo tiene telenovelas, sino también actores dispuestos a contar grandes historias, declaró a Variety en 2022. Este logro demuestra su incansable empuje, incluso cuando la edad y la enfermedad amenazaron con arrebatarle su pasión. Luis Couturier se casó con Isabela Morales en 1965, cuando él tenía 28 años y ella 25. Se conocieron en una exposición de dibujos animados en la Ciudad de México, donde Isabela, una maestra de escuela primaria,
Se sintió atraída por el humor y la humildad de Luis. Su matrimonio duró más de 50 años, hasta su muerte en 2025, y es considerado una de las raras relaciones duraderas en el mundo del arte mexicano. Tuvieron 3 hijos, Sofía, Carlos y Ana, y su vida familiar fue un sólido apoyo para Luis en los buenos y malos momentos. Sin embargo, antes de conocer a Isabela, Luis había experimentado un amor inconcluso que lo dejó con una profunda tristeza. En 1960, mientras trabajaba en la revista Jajá, se enamoró de una joven artista llamada Clara Guzmán. Clara era inteligente, hermosa y la primera persona que hizo palpitar su corazón después de la muerte de su madre. Estuvieron saliendo 2 años y Luis soñaba con una boda sencilla con ella. Pero en 1962, Clara decidió marcharse a París para seguir una carrera donde recibió una beca de arte. Luis no pudo seguirla por sus responsabilidades familiares, y el día que ella se fue, se quedó en el aeropuerto, vio despegar el avión y lloró. Pensé que ella era con quien pasaría el resto de mi vida. Me equivoqué. El matrimonio con Isabel, aunque feliz, no estuvo exento de desafíos. Tras el fracaso de la obra Sombras de la Ciudad en 1985, Luis e Isabela discutieron a menudo debido a presiones económicas. Una vez, Isabela dijo que estaba cansada de vivir preocupada, y Luis rompió a llorar frente a ella, pidiendo disculpas por no poder darle una vida mejor a la familia. Sentí que no la merecía, le dijo a su hijo Carlos después de una discusión. Pero Isabela siempre estuvo a su lado, ayudándolo a superar las dificultades, y su amor se hizo más fuerte después de esas tormentas. Basándome en su larga y exitosa trayectoria, crearé un activo razonable que se ajuste a los requisitos. Luis es dueño de una casa de 2 pisos en el barrio de Coyoacán de la Ciudad de México, comprada en 1975 por 200,000 pesos, unos $10,000 de la época, que valdría unos 15 millones de pesos, $750,000 en 2025, gracias a su privilegiada ubicación. Esta casa es donde él e Isabela criaron a sus 3 hijos, con un pequeño jardín donde a menudo se sentaba a pintar en sus días libres. También era dueño de una casa de vacaciones en Puebla, donde murió en 2025. El apartamento, comprado en 1990 por 50,000 pesos y que ahora vale unos 5 millones de pesos, $250,000, estaba ubicado cerca del centro de la ciudad y era su lugar favorito para relajarse después de ajetreados días de rodaje. En cuanto a vehículos, Luis poseía un Volkswagen Beetle de 1970, el primer auto que compró tras el éxito de la casa al final de la calle, pero lo vendió en 2000 para comprar un Toyota Corolla de 1998, que utilizó por el resto de su vida, con un valor aproximado de 100,000 pesos, $50,000, en 2025. Además, tiene una colección de caricaturas hechas por él mismo, estimada en 2 millones de pesos, $100,000, que conserva como recuerdos familiares. Su fortuna no es tan grande como la de las estrellas de Hollywood, pero refleja una vida de trabajo duro y ahorro. Isabela Morales, esposa de Luis desde hace más de 50 años, entiende mejor que nadie la tristeza que lleva en su corazón. Tu padre era un hombre fuerte, pero nunca superó la muerte de su madre, les dijo a sus hijos en una charla familiar en 2020. Cada vez que llegaba el aniversario de la muerte de María Elena, lo veía sentado solo en el jardín, mirando al cielo y llorando en silencio. Siempre se culpaba por no haber estado presente cuando ella murió. Dijo que Luis a menudo se despertaba en mitad de la noche y dibujaba imágenes de su madre de memoria, como una forma de disculparse con ella. Mi padre era una persona alegre delante de todos, pero sabía que estaba triste porque no pudo conservar a Clara, su primer amor, dijo su hija mayor, Sofía, periodista,
en una entrevista familiar en 2023. Me habló de ella y vi que tenía los ojos rojos. Dijo que estaba triste no por haberla perdido, sino por no haber tenido el valor de luchar por ese amor. Sofía también mencionó la tristeza de su padre tras el fracaso de Sombras de la Ciudad. Lloró mucho cuando tuvo que vender el auto, pero me dijo que lloraba no por el dinero, sino porque tenía miedo de que pensáramos que era un fracaso como padre. Cuando mi padre sufrió un derrame cerebral en 2016, lo vi llorar en el hospital. Recuerda su hijo Carlos, ingeniero. Me dijo que estaba triste porque pensaba que nunca volvería a actuar, a hacer lo que amaba y enorgullecernos. Pero cuando regresó con Por amar sin ley, volvió a llorar, esta vez de felicidad. Papá siempre estaba triste porque sentía que no hacía lo suficiente por la abuela, dice su hija menor, Ana, pianista. Ponía la lágrima de Tárrega en un LP antiguo y lo veía sentado allí con lágrimas en los ojos. Me decía que así era como la extrañaba. Luis Couturier, quien falleció el 27 de febrero de 2025 en Puebla, México, fue un gran artista mexicano, un hombre que vivió su vida por su arte y su familia. Su mayor dolor, la muerte de su madre y la culpa de no poder estar ahí para ella, lo moldeó en un hombre fuerte y sensible. Su carrera es un testimonio de talento y perseverancia, desde dibujante hasta actor querido, aunque no estuvo exenta de fracasos y lágrimas. Sus logros, desde su versatilidad al actuar hasta su legado inspirador, son el resultado de su incansable deseo y amor por las artes. El amor y el matrimonio le trajeron alegría y tristeza, pero su afecto duradero por Isabela fue su mayor apoyo. Su fortuna, aunque no enorme, refleja una vida de trabajo duro y sencillez. A través de las historias de su esposa e hijos, vemos a un Luis profundo, siempre cargando heridas pero nunca dejando de vivir para los demás. La vida de Luis Couturier es como una caricatura que él mismo dibujó, llena de color, detalles y emoción. A los 87 años, al fallecer, dejó atrás no solo sus inolvidables papeles, sino también una historia de paciencia, amor y sacrificio, que vivirá para siempre en los corazones de su público y su familia.